Buenos días, muchachos, bienvenidos entonces a ya la cuarta sesión de clase, ¿verdad? Ya nos vamos acercando a los primeros parciales. Espero que hayan completado sus tareas. Recuerden que a partir de la tercera sesión, las tareas se van a estar cerrando a final de la semana para que no se dejen tomar el tiempo, muchachos, ya no van a quedar abiertas como antes. Ok, Bien, ajá. El día de hoy entonces nos corresponde continuar con la unidad número 3, que corresponde a la programación funcional. Recuerden que en esta asignatura lo que queremos es que ustedes conozcan de manera general las características que tienen los lenguajes de programación, ¿verdad? Y pues vamos a aprender uno nuevo, vamos a tratar de que sea uno que ustedes no hayan visto en clase, pero igual muy superficial porque no tenemos mucho tiempo. Entonces vamos a hablar de esta característica muy importante que es la programación funcional. Ahí ustedes tienen una lectura que dice módulos como elementos de primer orden. Sabemos que los lenguajes de programación se caracterizan principalmente por las funciones que usan. Recuerden que cuando un programa es muy grande y complejo, lo que hace el programador es dividirlo en pequeños módulos que se llaman funciones o procedimientos para que el trabajo sea más fácil, sobre todo a la hora de detectar errores. Que no me detenga todo el programa, sino solamente aquella pequeña parte donde está ocurriendo el error. Esa es la intención. Por lo tanto, el usuario podrá hacer con las funciones todo lo que puede hacer con valores de otro tipo integrado. Entre los criterios más comunes para determinar si los valores son de primera clase se encuentran los siguientes. Puede enlazar funciones a los identificadores, es decir, si le puede enviar como parámetro a una función los identificadores. Se pueden almacenar funciones en una estructura de datos como en una lista. Se puede pasar una función como argumento en una llamada de función. Se puede volver una función como diseño de una llamada de función. Efectivamente, ¿verdad? Todas esas tareas las podemos hacer. Sin embargo, las dos últimas definen lo que se conoce como operaciones de orden superior. Cuando yo puedo mandarle argumentos a una función y cuando ella me devuelve un valor después que yo la llamo. Las funciones de orden superior aceptan incluso a otras funciones como argumentos, no solamente variables, y devuelven funciones como valores de llamada de función. Estas operaciones son compatibles con los principales pilares de la programación funcional, a saber, las funciones de asignación y de decomposición de funciones. Se pueden crear numerosos lenguajes de programación, pero son frecuentemente en los software que están diseñados para niños, donde podremos encontrar este tipo de paradigma de programación funcional. Esto quiere decir que en la programación funcional las funciones son consideradas ciudadanos de primera clase y puede el usuario con ciertos parámetros, o sea, con ciertos datos de entrada, eh, asignar, ya me perdí dónde iba. Una función también puede ser asignada a un símbolo o a una variable, permitiendo la selección dinámica de una función apropiada según las circunstancias. Se está refiriendo a la llamada, ¿verdad? Cuando nosotros definimos una función, en alguna parte del programa tenemos que mandarla a llamar para que ésta se ejecute. Entonces, puede ser que yo la llame implícitamente por su nombre dentro de un printf para que me imprima el resultado o la llame asignándosela a otra variable que sea del mismo tipo que la función. Aquí tienen algunos ejemplos de funciones y cómo funcionan, valga la redundancia, en algunos lenguajes de programación. Por ejemplo, en Python, ¿verdad? Se declara con la palabra def, el nombre de esta función es f y tiene un parámetro que es x. Lo único que hace es regresar el valor de x. Ese es su gran trabajo. En Haskell es la misma función f,
se declara igual entero, y cuando la mando a llamar lo hago igual implícitamente diciendo su nombre. Lo mismo hago en el lenguaje de programación en escala. La misma situación. Bueno, ahí termina entonces la primera lectura. En resumen, lo que dijimos es que la programación funcional es aquella que me permite dividir un programa en varios subprogramas, y a estos subprogramas le llaman funciones, que pueden servir de apoyo para las actividades que realice un gerente de ventas, un administrador, etcétera, y quiera manejar esta programación. No sé si tienen preguntas sobre la modularidad, muchachos. Prácticamente de eso se trataba, ¿verdad? De dividir un programa en módulos para hacerlo más manejable, más pequeño. ¿Todo bien? No, pero cualquier duda, ahí estaría en WhatsApp, ¿verdad? Sí. Sí, ahí estamos conectados ahorita también. Ok. Bueno, si no tienen preguntas, entonces veamos el otro temita. Se llama asociaciones dinámicas y evaluación tardía. Estas son estrategias, muchachos. Entonces, asociaciones dinámicas y evaluación tardía. Entonces veamos la primera, muchachos. Asociaciones dinámicas. Dice que es un mecanismo por el cual se escoge en tiempo de ejecución el método que responderá a un determinado mensaje. Estos métodos podrían ser los procedimientos o las funciones que va a ejecutar dependiendo de la acción que provoque esa ejecución. Por ejemplo, puede ser que al darle clic que se genere un evento que me permite modificar el clic o mojarlo o quebrarlo. También podría ser al mover el mouse o al dar doble clic. Todos estos eventos, si ustedes ven, son hechos por el usuario. El doble clic solo lo puedo hacer yo. El clic sencillo solo lo puedo hacer yo. El presionar una tecla solo lo puedo hacer yo. Entonces, este tipo de método va a corresponder a lo que yo haga, a la acción que yo provoque, por decirlo así. Es útil, dice, cuando este no puede ser determinado de forma estática, es decir, en tiempo de compilación. Y es cierto, a veces necesitamos que traer una variable de tipo entero, por ejemplo, ¿verdad? Pero si ocurre algo, si ocurre un evento, entonces yo puedo utilizar una condicionada para averiguar si el evento ocurrió. Y si el evento ocurrió, pues mando a activar la función de el que quiero que responda, a lo que quiero que haga la máquina si ocurre ese evento. Esta característica de la programación orientada a objetos permite diseñar varias implementaciones cuando la misma interfaz, usando la misma interfaz. Por lo tanto,
constituyen un tipo de polimorfismo. Y es cierto. Una de las características de la programación orientada a objetos, hablamos de esto en clases anteriores, es casualmente esa, que podemos usar el mismo nombre para llamar a procedimientos distintos. Claro, el procedimiento se llama igualito, ¿verdad? Y puede ser que lo que cambie es la parte de adentro de su vestido, donde ustedes traen por decirlo así, oculto el código que quieren ejecutar. Recuerden que los programas orientados a objetos tienen otra característica que se llama encapsulamiento. Entonces, yo puedo tener varios procedimientos que se llamen, por ejemplo, par2, por decirles un nombre, pero tienen diferentes parámetros y hacen diferentes cosas. Dependiendo de qué condición se cumpla, yo puedo mandar a llamar a uno de ellos, pero utilizando el mismo nombre. Esa característica es un poco extraña, pero se llama polimorfismo, que es muchas formas de hacer algo. Eso es muy común en los programas orientados a objetos, porque es parte de otra característica que se llama herencia, que también ya estuvimos hablando un poco de ella en otras sesiones. Bueno, el enlace dinámico, que es este, ¿verdad? Se utiliza cuando hay múltiples clases en una jerarquía de clases y contienen diferentes implementaciones del mismo método. Se está refiriendo a cuando hay muchas solicitudes, ¿verdad? Y queremos que se implemente el mismo nombre, pero con características diferentes. Aquí lo pueden ver los ejemplos en 3 lenguajes de programación. Primero tenemos en Java, teníamos Ruby y teníamos también en Perl. Al final hemos dejado solo Java, porque ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Ya saben cómo trabaja Java. Entonces, si ustedes recuerdan, muchachos, nosotros vimos en Java el polimorfismo y también vimos la herencia. Cuando dos clases tenían atributos en común, no es necesario repetirlos en las dos clases, sino que en la clase principal se colocan todos los miembros y en la subclase, que son las clases pequeñitas, podían heredar esos atributos más sus propios atributos. Aquí les tengo un ejemplo de una función que se llama imprimir. La está usando una clase que se llama padre, que está heredando los datos de persona, o sea, está heredándolos a ustedes. Adentro de la llavecita pueden ver que vuelve a llamar al procedimiento imprimir y lo hace con system out.println y ahí manda a llamar al procedimiento imprimir, que en este caso va a imprimir hello Dani. Eso es lo que hace. La otra clase que está más abajito es la clase hijo, que también es heredero de la clase persona. Entonces ahí tenemos otra vez, está llamando al procedimiento imprimir. ¿Y qué es lo que va a imprimirme esta vez? Imprimir en hijo. Ese es el mensaje que va a enviar. Y después, prueba principal, ahí tenemos la función estática de string. Creamos al padre, creamos al hijo. ¿Y por qué creamos a los dos? ¿No? Porque en este ejemplo estoy usando el mismo procedimiento imprimir en dos clases diferentes, en padre y en hijo. ¿Preguntas, muchachos? ¿Todo bien? Sí, todo bien, profesora. Sí. Ok.
Sí, este ejemplo es en Java, ¿verdad? Lo que se está, lo que quiero que noten es que estoy utilizando el mismo procedimiento imprimir en clases diferentes. Lo estoy utilizando en persona, lo estoy utilizando en la clase padre y en la clase que se llama hijo. El mismo procedimiento, ¿verdad? Pero claro, estoy imprimiendo diferentes cosas, pero uso lo mismo. El mismo procedimiento, manda a imprimir, pero manda a imprimir cosas diferentes. Bien, veamos lo último de esta segunda temita, que es la evaluación perezosa. Ay, con solo decirlo ya me dio sueño, ¿verdad? Esta evaluación perezosa es una estrategia para evaluar que retrasa el cálculo de una expresión hasta que necesitemos detallar el valor que oculta la esquela. Dice, los beneficios de la evaluación perezosa son: incrementa el rendimiento al evitar cálculos innecesarios. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Al evitar cálculos innecesarios, tiene la capacidad de construir estructuras de datos potencialmente infinitas. Se usa mucho cuando se van a generar secuencias de números aleatorios, por ejemplo. Y por último, la capacidad de definir estructuras de datos de control como abstracciones en lugar de las operaciones primitivas. Las operaciones primitivas son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Lo que dice pues es que con esta estructura, con esta evaluación perezosa, podemos hacer uso de otras operaciones más complejas. A eso se refiere. Bien, esa era el segundo tema, muchachos. Para terminar, ¿qué lenguajes son representativos de estas características de las asociaciones dinámicas y de la evaluación tardía? Hay muchos, pero aquí yo resumí solamente algunos, ¿verdad? Los más populares supuestamente. Está el LISP, L-I-S-P, que es un lenguaje de programación multiparadigma, es decir, es funcional, es orientado a objetos, es estructurado, utiliza varios paradigmas de programación y tiene una inconfundible y útil sintaxis basada en la notación polaca. Es un poco raro. Desarrollado originalmente en 1958, muy parecido a COBOL y a Fortran, ha ido evolucionando hasta ponerse al día. Fue creado como una notación matemática para los programas de computadora. Muchos de los lenguajes que conocemos surgieron para resolver problemas matemáticos. Pero claro, al paso del tiempo pues, han ido evolucionando y han cambiado su orientación original, por decirlo así. Lisp es uno de ellos. Otro es Shem, que tiene como símbolo la letra lambda griega. Igual es un lenguaje de programación funcional puro, no tiene estructuras de datos, prácticamente está orientado no a objetos, o sí a objetos, pero objetos matemáticos. Fue el primer dialecto que usó Lisp en el ambiente estático y también es conocido como otros ambientes, como el ambiente léxico. Fue uno de los primeros lenguajes con continuaciones explícitas, un mecanismo para guardar y usar el estado entero de un programa, etc. Otro lenguaje de programación representativo de la programación funcional es APL, que es un lenguaje que también surgió a partir de la notación matemática desarrollada por Kenneth en 1957 y luego se fue creando e implementando programas en un lenguaje más moderno. Otro lenguaje característico de esta generación es el SAS, lenguaje alternativo desarrollado por Andrew Standard Language de la Universidad de San Andrew. Está basado en un subconjunto aplicativo de ISWIN en 1976
Turner rediseñó y reimplementó como un lenguaje no estricto. De esta forma, si bien la base de posteriores lenguajes de Turner como KRC y Miranda no parecen ser ni SAS ni TLC. Otro lenguaje es el ML. ML es un lenguaje de programación de propósito general de la familia de lenguajes multifuncionales. Fue desarrollado por Robin Meyer y otros a finales de los 70 en la Universidad de Edimburgo. Es el acrónimo de metalenguaje. Si está, tiene solución. Si existe, tiene solución, ¿verdad? Ahí tenemos entonces varios lenguajes. Ya no nos dio tiempo de ver un poquito más por falta de tiempo, pero creo que están los más representativos, muchachos. No sé si hay preguntas, dudas. La verdad no hay nada práctico en esta sesión, ¿verdad? Todo pues es teórico. Hay que hacer 3 ejercicios, muchachos. No hay tareas, solo ejercicios para que ustedes los suban. Recuerden, traten de hacerlos hoy, si pueden, ¿verdad? Porque se van a estar cerrando las tareas y ya no van a poder resolverlas con tanto tiempo como antes. Entonces es mejor aprovechar, si ya tienen un tiempito, hacerlas ya. Bueno. Bueno, si no tienen alguna pregunta o duda, pues eso sería todo. Les agradezco que hayan venido, que estén puntuales y estoy a la orden en el WhatsApp, muchachos. Oyeron, por cualquier consulta. Okay. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, profe. Gracias, profesora. A ustedes, muchachos.